Bueno, y ahora sí, Agustín Rossi está aquí con nosotros, a quien le agradecemos, le damos la bienvenida. Gracias por venir a C5N. No, Rossi, por favor, buen muchas día. gracias por la invitación. Bueno, muchas cosas que están pasando en el gobierno, en la oposición, mucho movimiento, se habla mucho de política en estas últimas semanas y estos últimos días, bueno, el encuentro de ayer del presidente con diferentes sectores y medidas que se van anunciando y que uno se pregunta si llegan a calmar la situación en la calle, en los sectores más populares, ¿no? Si son las medidas correctas, si deberían acelerarse, ser más contundentes. ¿Qué piensa usted sobre los pasos que está dando el gobierno por estas horas? Bueno, me parece que satisfactoriamente hemos dado una vuelta de página de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el debate que se generó alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario, y que ahora hay una mirada puesta en empezar a resolver los problemas diarios y cotidianos del conjunto de los argentinos. Se han empezado a tomar una serie de medidas que tienen que ver con contener la inflación. No es una problemática que se resuelva con una sola medida y de un día para el otro. Sabemos que el objetivo que va a perseguir el gobierno es ir bajando paulatinamente todos los meses el proceso inflacionario, con una serie y con una multiplicidad de medidas que yo creo que van en el sentido correcto. Las que ya se anunciaron, las que anunció el ministro Julián Domínguez, después el secretario Feletti, entiendo que hoy también el ministro Culfas va a seguir haciendo una serie de anuncios, me parece que van en ese sentido. Estamos en el marco de una economía que nos genera datos alentadores y datos preocupantes, ¿no? El dato alentador sin duda ha sido, la semana pasada hemos visto que la desocupación bajó a un 7%, sí, con un nivel de crecimiento del 10,3%, además un índice de desocupación que baja y que a su vez se genera mayores niveles de empleo, mayores niveles de actividad económica, porque a veces la desocupación baja porque la gente se desalienta en buscar trabajo. Y esa es una política que claramente hay que seguir profundizando, hay que seguir desarrollando. Sí. Y al mismo tiempo tenemos no buenas noticias con lo que fue el 7,4% de inflación el mes pasado, que el gobierno ha tomado y ha empezado a tomar cartas alrededor de eso para ir aminorándola claramente. Bueno, de hecho se esperan datos positivos para el día de hoy, para la tarde de hoy, que tienen que ver con la pobreza e indigencia del último semestre, ¿no? del año 2021, y que son positivos, que hablan de una baja importante según lo que ya se sabe. Esto se va a ver revertido probablemente por la situación de estos meses a nivel internacional. Pero ¿qué es lo que pasa que el gobierno no está logrando que esos datos positivos que usted me acaba de mencionar recién, no digo lleguen a la tapa de los diarios, pero lleguen a la gente? ¿Por qué? Porque en el día de ayer, bueno, todas las portadas hoy hablando de la cuestión redes, lo que dijo Gustavo Vélez, ¿no se está comunicando bien esto que sí son datos positivos y concretos? Bueno, está claro que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la comunicación, digamos, ¿no? Porque lo que dijo el secretario Vélez no es nada, no es nada con lo que se quiso expresar, de que el gobierno quiere controlar lo que sucede en las redes. Nosotros somos el gobierno que cuando hicimos la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que era la ley fuerte, una ley potente, no nos metimos, por ejemplo, en los contenidos. No había ninguna ley que regula, ningún artículo de la ley de medios que regulase el contenido de lo que, o limitase el contenido de lo que podían hacer y publicar los medios de comunicación en Argentina. Sí. Pero ciertamente cuando en un acto tan importante como que fue el de ayer, del Consejo Económico y Social, en un anuncio tan importante como fue el del ministro Culfas, sí, que dio 10 ejes productivos sobre los cuales tiene que lanzarse la Argentina en los próximos tiempos, hay que tratar de tener una comunicación que sea muy precisa, que sea muy contundente, elegir un tema y sobre ese tema tratar de cabalgar y seguir adelante. Porque por ahí uno, bien intencionadamente, hace referencia, aunque sea tangencial, de otra cuestión, y lo que se termina generando es una situación de utilizar ese tema para atrapar los otros temas. Los anuncios de ayer del ministro Culfas fueron muy bien recibidos por empresarios, por representantes de los empresarios, por representantes de los trabajadores. La Argentina va en un sendero de crecimiento. El crecimiento que tiene la Argentina ya no es solamente el rebote producto del 2020 tan recesivo que tuvimos, sino que indica un sendero de crecimiento. Yo creo que vamos a crecer más aún durante todo este año. Obviamente que esperamos que los indicadores de pobreza e indigencia que se anuncien hoy seguramente serán más hacia la baja de los últimos que hemos recibido. Y también hay que tener una mirada puesta allí, digamos, ¿no? Porque si no alcanza con el crecimiento a modificar sustancialmente
los indicadores de pobreza e indigencia que tener políticas activas que vayan a atender esos sectores que son los sectores más golpeados del conjunto de la sociedad. Pero es cierto, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos y el gobierno tiene que ser cuidadosos en el momento de comunicar. El gobierno comunica y comunica muchas cosas a la vez, Sí. Y a veces en el comunicar muchas cosas a la vez no se tiene prelación de qué es lo importante y qué es lo que termina siendo, no digo lo secundario, pero qué es lo que termina siendo en un determinado momento no de tanta relevancia. Entonces yo creo que en esto, porque por ahí también pasa, digamos, ¿no? Uno puede quedarse en el conformismo del vaso medio lleno o puede quedarse en la mirada absolutamente negativa del vaso medio vacío. En realidad hay que ver el vaso entero. Ahora, lo que sucede a veces es que se habla mucho más del vaso medio vacío que del vaso medio lleno. Entonces, el gobierno tiene la obligación de comunicar en forma contundente todos estos hechos que son claramente positivos, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que usted me habla de ser cuidadosos y no puedo dejar de pensar que en medio de todo esto está la interna del Frente de Todos y declaraciones que en algunos, bueno, la semana pasada puntualmente, ¿no? Me refiero a la Roque, varias cosas que se dijeron, lejos de ser cuidadosas, fueron muy duras con el presidente. Bueno, pero ese ya no es un problema, pero internamente. Daniela, eso ya no es un problema de comunicación, es un problema político. Sí, claro. Digamos, ¿no? Ese es un problema político. Está claro que hemos tenido un debate fuerte hacia el interior del Frente de Todos. Está claro que alrededor del acuerdo con el fondo no hubo uniformidad, que hubo una disidencia, que esa disidencia se expresó de manera contundente en la votación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y también en un debate que rodeó a toda esa expresión disidente. Bueno, pareciese que pusimos un punto y aparte, un punto seguido de eso y empezamos a mirar el futuro, porque yo soy de los que cree que gastamos demasiada energía en el debate alrededor del acuerdo con el fondo, porque la realidad, el Fondo Monetario no es la causa, sino es la consecuencia, es una de las consecuencias de la aplicación de una política neoliberal en la Argentina durante 4 años. Macri no solamente nos dejó el fondo y su deuda, Macri nos dejó el fondo y su deuda, nos dejó el 50% de inflación, nos dejó el 40% de pobreza, nos dejó un plan de desindustrialización del país. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que abordar toda esa problemática y atacar. Tenemos que reindustrializar el país, bajar la pobreza y la indigencia, garantizar el crecimiento económico y lograr una baja de la inflación. Bueno, esto es en donde el gobierno tiene que poner la energía de aquí para adelante, que yo creo que es lo que sostenemos y que es lo que tenemos que llevar adelante. Y estos dos proyectos que se presentaron y que ahora van al Congreso de la Nación y que tienen que ver con algo que parecería muy lógico, que es que los que tienen más recursos paguen la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo la oposición y hoy las portadas de los diarios, volvemos a lo mismo, hablan de un blanqueo. Algo que aparentemente ni siquiera el acuerdo con el fondo permite, ¿no? Que sea un blanqueo, pero sin embargo se explica de esta manera. Bueno, ¿cree que va a prosperar? ¿De qué se trata? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es quién tiene más recursos, no es un problema de quién tiene más recursos, no es una carga impositiva sobre aquellos como fue el impuesto a las grandes fortunas, no, esto es otra cosa, es decirle a los que evadieron, a los que se llevaron la plata con la que ganaron acá en la Argentina y que la tienen depositada en otros lugares del mundo y que no la tienen declarada, que paguen y que eso constituya un fondo que esté destinado fundamentalmente a pagar la deuda con el fondo. Entonces me parece que independientemente de los detalles técnicos, que será materia de discusión y debate en el Congreso del proyecto presentado, la iniciativa tiene una mirada claramente de justicia. Digamos, si alguien evadió, bueno, la verdad es que aportás vos más que cualquier trabajador al pago de la deuda con el Fondo Monetario, Internacional. Entonces, claramente me parece que el sentido que tiene el proyecto es ese sentido y yo lo reivindico. Me parece que es una muy buena iniciativa, que es una iniciativa que haya que debatir y que muchas veces las críticas que se le hace desde el lado de Cambiemos es en realidad porque quieren estar protegiendo a los evasores. Bueno, ellos dicen que no lo van a votar. Y bueno, están protegiendo a los evasores, están protegiendo a los que nosotros decimos
el proyecto, porque también dice, bueno, aquel que voluntariamente, a partir de la existencia de este proyecto, en los primeros 6 meses, declara el patrimonio que ha evadido, pagará una alícuota del 20% y tiene distintas escalas, pero el sentido, la filosofía del proyecto, el espíritu del proyecto es un espíritu absolutamente justo. Si hay alguien que evadió que ese aporte más al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que quizás algunos, no digo todos, hayan justamente evadido y fugado a partir de la deuda que tomó la Argentina con el fondo, hayan utilizado eso que utilizó la Argentina con el fondo y con eso se hayan evadido. Entonces me parece que es un proyecto que vale la pena que se dé el debate en el Congreso. He escuchado algunas críticas en términos puntuales de seguridad jurídica y demás. Bueno, serán los detalles técnicos lo que se tengan que dar, pero uno tiene que definir si está a favor de los evasores o en contra de los evasores. Sí. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Rosy, un nuevo aniversario y una fecha muy importante, lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas. ¿Qué nos dejó la guerra de Malvinas? ¿En qué situación cree que estamos, ¿no?, respecto a ese hecho tan doloroso y tan importante para todos los argentinos? Tengo escarapela conmemorativa. Sí, 40 años, ¿no? A mí me parece que es un tema complejo, que tiene diferentes miradas y diferentes aristas. Sin duda que debe haber y los argentinos debemos practicarlo en forma permanente, el reconocimiento a los veteranos de guerra. Todo país que ha tenido una guerra en el mundo tiene a los veteranos en un lugar de reconocimiento importante. Hago extensivo este reconocimiento a los familiares de los que perdieron su vida en Malvinas y de los que murieron después de Malvinas, producto del estrés postraumático, muchos de ellos. Vos sabés que viste que hay centros de excombatientes y se están conformando agrupaciones de hijos de excombatientes para seguir manteniendo la llama de Malvinas, digamos, ¿no? Entonces me parece que este 2 de abril, con este 40º aniversario del desembarco en Malvinas, tiene que tener esa mirada. Después hay una mirada geopolítica, y la mirada geopolítica tampoco tiene que estar ausente, porque los ingleses, con la excusa de que nosotros los invadimos aquel 2 de abril de 1982, han construido en Malvinas una base militar de importancia. En una base militar hoy debe haber en Malvinas tantos o más soldados británicos que isleños viviendo en Malvinas. Esa base tiene un nivel de equipamiento militar importante. La presencia inglesa en Malvinas tiene un sentido geopolítico, su mirada sobre el Estrecho de Magallanes, su mirada sobre la Antártida, la isla de Gran Bretaña, la isla Ascensión y la isla Malvinas para formas de anclaje y de tener puntos de anclaje de todo lo que significa la Armada Real Británica. Entonces la Argentina tiene que tener una mirada en ese sentido, y esa mirada tiene que estar puesta en fortalecer desde el punto de vista de la defensa todo lo que significa el sur de nuestro país. Nuestro país es un país de los de mediana importancia del mundo, pero somos la 8ª superficie del mundo, tenemos riqueza en muchos recursos naturales, pero además tenemos una ubicación geográfica que políticamente es muy importante. Entonces me parece que allí también tenemos que mirar en ese sentido, porque los ingleses y Gran Bretaña siguen fortaleciendo su presencia militar en Malvinas, y nosotros, la mejor manera de tener una buena defensa es que nadie se anime a atacarte, digamos, ¿no? Y nosotros me parece que tenemos que fortalecer nuestra presencia. Bueno, quiero preguntarle mucho. Quiero ser justa también respecto al reconocimiento a los excombatientes, porque hay siempre una mirada como que les debemos mucho, ¿no? Que ni siquiera los hemos presentado en los desfiles durante mucho tiempo. También es cierto, y digo, quiero ser justa porque sé que el kirchnerismo tuvo parte muy importante, Aníbal Fernández en su momento. Bueno, ustedes lo han hecho en conjunto, esto de tratar de darle una recomposición, ¿no? Desde lo económico. Y se siguen haciendo. Que es fundamental y es muy importante. Pero respecto a la compra de aviones, ¿no? Cada tanto algunos dicen, ¿y para qué compramos unos aviones? Están los aviones esos fallidos que compró Mauricio Macri, que nunca directamente funcionaron, sin repuestos. Cuéntenme lo que quiera sobre eso. Pero mi pregunta es si tiene sentido para nosotros seguir invirtiendo en eso. Entiendo que cada avión que se compra o armamento que se compre también obliga a los británicos a hacer una inversión, y esa es una forma de seguir pacíficamente pero manteniendo vivo el reclamo. ¿Esto es así? La política de defensa hacia la política exterior de la nación y a la soberanía, ¿no?
Pero nosotros no vamos a ir a una guerra. No, Eso está bueno, claro. pero hace 2 años atrás usted no imaginaba que Rusia iba a invadir Ucrania. Y finalmente Rusia terminó invadiendo Ucrania. El mundo... Tenía con qué también. Claro, y ese es el problema. El tener con qué, eso es muy importante lo que dice. Si Inglaterra tiene con qué en Malvinas, Sí. mirando hacia el estrecho de Magallanes, y si nosotros no tenemos con qué defendernos, es una tentación, si quiere ponerlo en términos mucho más prácticos y en términos mucho más concretos, digamos, ¿no? Yo creo que el mundo es un mundo que está en tensiones, está claro, eso ha quedado claramente demostrado, y que ese mundo en tensiones quizás no tenga conflictos tan importantes como lo que tuvo en el siglo pasado, pero hoy tiene un conflicto importante y vemos el impacto que tiene en toda la región. Entonces, cuando yo asumí como ministro de Defensa, y por eso impulsé la creación del FONDES, un fondo específico de asignación específica presupuestario para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, tenía que ver con una mirada, porque uno puede decir, Brasil tiene Fuerzas Armadas más importantes que nosotros, bueno, es la 8ª economía del mundo. Colombia tiene Fuerzas Armadas más importantes que nosotros, equipamiento militar más importante que nosotros. Bueno, hace 10 años o 15 años que tiene el plan Colombia sostenido por los Estados Unidos. Pero también Perú, también Chile. Sí. Entonces, me parece que nosotros tenemos que darle a nuestras Fuerzas Armadas el nivel de equipamiento necesario para poder garantizar lo que le dice la Constitución Nacional y las leyes, que es garantizar la soberanía en los 3 espacios, aéreo, marítimo y terrestre. Y hay que tener una mirada muy potente sobre todo lo que pasa en el sur de la Argentina. Rosy, me van a matar porque nos quedamos sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle. Mauricio Macri está en el Mundial de Bridge, los familiares de las víctimas de Lara San Juan, indignados por esta situación. ¿Puede ser en 4 palabritas qué es lo que piensa sobre esto? Yo creo que Mauricio Macri en la causa sobre el espionaje a los familiares de Lara San Juan no solamente dio la directiva a hacer el espionaje, sino que usufructuó el resultado de ese espionaje. Mauricio Macri está en los 2 extremos de la acción. Él fue el que dio la directiva de que infiltren a ese colectivo de familiares de Lara San Juan y al mismo tiempo utilizó la información que obtuvieron ilegalmente con la acción de ese espionaje. Bueno, pero el acto de hacerle espionaje a los familiares de Lara San Juan es un acto profundamente inhumano. Macri es un indolente en ese tipo de cuestiones. Imposible pedirle a Macri que se ponga en el lugar del otro, y esto es lo que hace yéndose a Italia a jugar al bridge, ¿no? Gracias por haber No, muchas gracias a vos. Gracias.